Buenos días, hoy vamos a hablar de la exportación desde Colombia a China, presentado por Adriana Lorena Vargas Valencia y mi persona María José Quintero Piedradita para la materia electiva CPC, Negocios Internacionales, con NRS 58957 de Uniminuto Neiva. La tabla de contenido, vamos a hablar de la exportación de productos de Colombia a China, el nombre comercial del producto, la denominación técnica y la región de producción, la técnica, el volumen de exportación, la posición arancelaria del producto, el medio de transporte, los Incoterm, los trámites solicitados en Colombia para la exportación, los trámites solicitados en China para la importación, los trámites específicos en las entidades de Colombia y el proceso logístico de transporte desde Colombia a China y las referencias bibliográficas. Primero que todo, debemos tener en cuenta que Colombia y China no tienen un tratado de libre comercio, pero sí tienen acuerdos comerciales para realizar las importaciones y exportaciones. La mayor exportación que Colombia realiza a China es el petróleo crudo. Vamos a hablar sobre el petróleo crudo, que es el producto más exportado desde Colombia a China. Se dice que el nombre comercial, como anteriormente lo dijimos, es petróleo crudo y su denominación técnica es aceite de petróleo crudo. Esto se da en diferentes regiones de Colombia, las cuales son el Meta, Casanare, Arauca, Boyacá, Tolima, Putumayo, Santander, Antioquia, Bolívar, Huila, La Guajira y norte de Santander, es donde se produce el petróleo para poder exportar. Se dice que es una sustancia aceitosa con una coloración que es de café claro a café oscuro. Esto depende de si es en estado líquido o estado gaseoso, que los líquidos debemos tener en cuenta que son los crudos y los gaseosos que es el gas natural. Y también varía de acuerdo a su peso medido en grados API, que API significa Instituto Americano del Petróleo, donde se clasifican en tres: livianos, que es mayores de 26 grados API, intermedios, que es entre 20 y 26 grados API, y pesados, que es menores de 20 grados API. El petróleo que más se exporta es con liviano, que son los mayores de 26 grados API. También pues se dice que se clasifican en dulces o agrios, que depende de su grado, que es lo que anteriormente hablamos, y dice que si es dulce cuando es 0,5% de azufre, o sea, tiene inferior a ese valor, ese porcentaje, y que es agrio cuando es mayor al 1%. Debemos tener en cuenta que la medida universal del petróleo a distribuir es el barril, y que un barril equivale a 42 galones. Vamos a hablar sobre la técnica del producto. Primero, identificación de la sustancia en la mezcla para exportar. 1.1. Identificar del producto. Como habíamos dicho, el nombre comercial es petróleo crudo, denominación técnica aceites de petróleo crudo. La fórmula química es CnH2n+2. La utilización principal tiene tres utilizaciones principales. La primera es el combustible doméstico industrial, la segunda que se puede utilizar como carburante y lubricante, y la tercera que se puede utilizar como materia prima en la industria petroquímica. Segundo, vamos a identificar los peligros. En esto se clasifican en 2.1, que es de acuerdo al CGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Tenemos que son líquidos inflamables categoría 3, que es peligro por aspiración, que es categoría 1. Tenemos el código HD226, que es líquidos y vapores inflamables, y tenemos el H304, que puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Aquí podemos ver los símbolos que se utilizan. También tenemos la clasificación según el CER, que es cumplimiento de las normas europeas de calidad y seguridad, que su código es XNR65, que significa nocivo, que si se ingiere puede causar daño pulmonar. Vamos a hablar de la información de los componentes. Los componentes se clasifican entre número de CAS, que el número para el petróleo es 64741-65-7, el número de índice es el 649-275-004 y el número de CE es 265-067-2. Debemos tener en cuenta que esta referencia o información de los componentes son disolventes exentos de halógenos y soluciones de sustancias orgánicas fuertemente impurificados y que se clasifican como categoría A. Vamos a ver unas medidas de extinción. Tienen que ser agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco y dióxido de carbono CO2. Los peligros específicos es óxidos de carbono, líquidos y vapores extremadamente inflamables y mezclas explosivas con el aire.
Para esto vamos a hablar sobre los controles de la exposición o protección personal. Primero está la protección respiratoria, que se debe a que cuando se está en la presencia de vapores aerosoles se debe utilizar un filtro, y en este caso sería el filtro A. Para la protección de las manos hay dos opciones. Cuando se hace la sumersión debe ser guantes de caucho de nitrilio que deben tener un espesor de 0,40 mm y que el tiempo de perforación debe ser mayor a 480 minutos. Y en el caso de la salpicadura es un guante de goma butílica con un espesor de 0,7 milímetros y un tiempo de perforación mayor a 120 minutos. Para la protección de los ojos se debe utilizar las gafas de seguridad. Y lo último, que la protección corporal, se debe utilizar una vestidura protectora antiestática retardante de la flama. Y al finalizar el trabajo, el trabajador, valga la redundancia, debe retirar su prenda y comenzar el proceso de higiene, que es lavarse la cara y las manos debidamente. Voy a hablar del volumen de exportación del producto. Según el DANE, en esta fecha, en enero del 2023, realizó un boletín técnico donde dice que se tuvo un 7,2% en el valor FOB, que es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo. Este porcentaje es el que se tuvo con China en la exportación. Y de acuerdo a eso también se tiene un porcentaje, una relación con el producto, que sería el petróleo. En enero del 2022 se tuvo 0,0 millones de dólares FOB y en enero del 2023 se tuvo 119,1 millones de dólares FOB. No tuvo variación. Y la contribución al país sería 108 y la contribución a la variación 3,1. Y se dice que tuvo una participación del 3,2% de la exportación para el 2023. Como lo anteriormente mencionado, para la exportación debe manejarse una concesión arancelaria del producto, que sería el aranceles de aduana, que serían los derechos de importación y exportación, donde deben especificar 8.238 artículos gravables de acuerdo a su plan de aplicación de arancel de aduanas. Debemos dejar en cuenta que Colombia tiene un decreto para la exportación del petróleo, que sería el decreto 1881 del 30 de diciembre del 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, en el capítulo 27, donde dice que el código del petróleo y los aceites y eso es el código PA 2709000000 y que tiene un gravamen del 5%. Pero como estamos haciendo un acuerdo comercial o bilateral con China, China no maneja un gravamen de 0%, entonces nos ahorramos ese posición arancelaria. En el medio de transporte para esta exportación se utiliza los marítimos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo es esto. Para eso se debe, primero que todo, se hace un transporte acerca de los oleoductos y también se utiliza el transporte terrestre, que ahí es donde se consume mucho más, ya que no tenemos puertos cada seguido, sino que son más largos las distancias. Por lo mismo, pues es una desventaja con las competencias que tenemos para la exportación y no el transporte. Y pues principalmente los medios, como anteriormente he dicho, es el marítimo o el aéreo, donde el marítimo representa un 79,48% y el aéreo 14,76%. Las Incortets se utilizan de acuerdo a la información de lo del transporte, que los barcos o tanques pueden contener 500.000 toneladas y que son llamados superpetróleos. Gracias a esto pues se obtiene una implementación de los términos de negociación, que serían los marítimos, que es el FOB, como yo les mencionaba. ¿Qué es el acuerdo FOB? El FOB es franco a bordo y cost, y un Charge and Freight, que es CF, coste, seguro y flete. Estos son los incorporados que se utiliza para exportar a China con los transportes marítimos. A continuación los voy a dejar con mi compañera Adriana Lorena, que va a continuar con los otros ítems. Muchas gracias. Gracias, María. Dentro de los trámites solicitados en Colombia para la exportación del petróleo crudo, tenemos que, según el régimen de aduanas colombiano, en el capítulo 14 nos habla sobre la exportación de petróleo y o combustibles líquidos derivados del petróleo por poliductos y o oleoductos. En el capítulo 430 dice:
La exportación de petróleo y combustibles líquidos derivados del petróleo por poliductos es la que permite la salida del territorio aduanero nacional de petróleo y combustibles líquidos derivados del petróleo a través de la conexión de un poliducto a otro, que serán embarcados en un puerto ubicado en territorio de otro u otros países. En primer lugar, el encargado de la habilitación del poliducto con el fin de transportar el petróleo o combustibles líquidos derivados de petróleo deberá cumplir trámites que requieren de, en primer lugar, es necesario que en el punto de salida estén instalados equipos para medir el volumen de petróleo o combustibles líquidos derivados del petróleo exportado. 2. Registrar electrónicamente los barriles que cada exportador exporta, valga la redundancia, con cada detalle. No puede tardar más de 60 días calendario después de terminado el mes calendario desde que se hizo el despacho. También nos habla en el artículo 431 sobre el trámite para la exportación que el declarante debe cumplir con las siguientes obligaciones. En primer lugar, presentar una solicitud de autorización de embarque con todos los datos por cada embarque. El documento soporte para esto podrá ser una factura pro forma. 2. Es necesario presentar la declaración de exportación con los datos definitivos adjuntando la factura comercial que diga cantidad, precio del crudo exportado, presentar dentro del término de 3 meses siguientes al embarque del petróleo y o combustibles líquidos derivados del petróleo. Dentro de los trámites solicitados en China para la importación del petróleo crudo, tenemos que para realizar la importación del producto petróleo crudo desde Colombia a China, el país importador, en este caso China, debe cumplir con unos documentos de exportación. A continuación especificaremos los documentos que se deben presentar. En primer lugar, factura comercial. 2. Lista de empaque o packing list. 3. Registro o licencia de importación si lo requiere. 4. Certificado de origen. 5. Declaración de importación. 6. Documento de embarque o guía aérea. De acuerdo a los documentos que China debe tener, este debe seguir unos procesos para realizar el trámite de importación, los cuales son: 1. La declaración de la empresa, que se debe declarar la mercancía importada a la aduana a través de la plataforma ePort de China, diligenciando un formulario de declaración electrónica. 2. Revisión de la aduana. La información recibida pasa a ser verificada por el sistema ocupacional. Si cumple con los requisitos, se transmite a un centro de revisión de declaraciones para un chequeo manual, enfocado en la clasificación, su precio, origen, naturaleza comercial y las condiciones de control de importación. Esto permite realizar el cálculo de los derechos e impuestos. Presentación de los documentos en las oficinas de operaciones aduaneras. Se debe presentar el formulario impreso de la declaración con las licencias de importación y documentación requerida. La mayoría de veces la aduana solicita revisar la mercancía, por lo tanto el declarante debe mover y destapar la mercancía de acuerdo a los requerimientos de la aduana. 4. Desaduanamiento de las mercancías. La mercancía de importación será desaduanada contra endoso de la aduana. Este proceso se aplica cuando se hayan realizado los pagos de derechos e impuestos. De acuerdo a la normatividad, orden número 27 de 2004 del Ministerio de Comercio de la República Popular China, es el responsable de la administración de las licencias de importación a nivel nacional. Trámites específicos ante algunas entidades en Colombia. El crudo de petróleo sí requiere trámites ante las entidades en Colombia de la siguiente manera. 1. Estar inscrito como exportador en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. 2. Certificado de origen emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 3. Trámites de aduana están a cargo de la Sociedad de Intermediación Aduanera. 4. Reintegro de divisas a través de un intermediario cambiario. Proceso logístico de transporte desde Colombia a China
El producto petróleo crudo. El proceso logístico de transporte de petróleo desde Colombia hasta China es complejo y depende de varios factores como la ruta, el medio de transporte y la empresa que realiza el transporte. Según Colombia Trade, se pueden encontrar rutas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que conectan a Colombia con el mundo entero. La misma fuente también proporciona información sobre las empresas autorizadas y los servicios de transporte disponibles. En cuanto a los costos, un informe de la República menciona que el uso de oleoductos reduce hasta 3 veces el costo de transporte. Sin embargo, el mismo informe también señala que reducir el costo de transporte es una necesidad para la industria en Colombia. El 77,8% de las exportaciones de Colombia a China lo compone un muy rentable flujo de petróleo. Según cifras de la Agencia Estadística Nacional DANE, las exportaciones de petróleo crudo de Colombia en 2020 fueron de 7,46 millones de dólares. En cuanto a tiempo, el oleoducto de Colombia tiene una longitud de 483 kilómetros y capacidad para transportar hasta 236.000 barriles diarios. El tiempo que tarda el petróleo en transportarse por oleoductos desde Colombia hasta China va a depender de muchos factores, como la distancia exacta entre los dos países, que es de 15.674.065 kilómetros en línea recta, la cantidad de petróleo transportado y además la velocidad del transporte. En cuanto al almacenamiento, Colombia envía petróleo a China y se almacena en depósitos en distintas regiones de China. Como dato curioso, algunas de ellas se pueden ver en Google Earth, como las que están en la localidad de Chennai, provincia de Xinjiang, sureste del país. Según las últimas cifras conocidas en 2018, se calcula que China tendría planeada la construcción de al menos 16 depósitos en distintas regiones. El envío y almacenamiento casi se dobló en 2017 y 2018, pues pasó de 2.211 millones de dólares a 4.056 millones de dólares, según cifras del DANE. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que son los tanques de almacenamiento para crudo. Tenemos los tanques estacionarios de almacenamiento para crudo. Tenemos tanques enterrados para crudo. Y tenemos los tanques cilíndricos horizontales sobre suelo para crudo. Aquí encontramos las referencias bibliográficas de las cuales nos basamos para realizar nuestro documento y toda nuestra investigación sobre lo que es la exportación del petróleo crudo de Colombia hacia China. Muchas gracias por su atención.